han animado a venir con este día espantoso. Y nosotros que habíamos pedido cambio de horario por el calor, no fue necesario claramente. Bueno, agradecemos la participación de ustedes, agradecemos nuevamente a Cooperativa Obrera que nos brindó este espacio para poder seguir con nuestro ciclo de charlas de Bahía Mayor. Para los que no nos conocen, ¿todos saben lo que es Bahía Mayor? No, bien. Bahía Mayor es un espacio de salud integral destinado a las personas mayores de Bahía Blanca y la zona, y no solamente personas mayores, sino también adultos, envejecientes, como varios de los que estamos acá, que bueno, la idea es prepararnos para un buen envejecer. Y en el marco de esto de un buen envejecer es que nosotros como grupo implementamos estos espacios, estos dispositivos de prevención y promoción de la salud de los adultos mayores y los adultos. Y básicamente en el marco de este envejecimiento saludable, lo que proponemos, por ejemplo, es este tipo de charlas preventivas. En este caso, hoy es la prevención de caídas y accidentes domésticos y la importancia que tiene que ver con esto, en relación a esto, las ciudades amigables que ya les vamos a contar. Bueno, entonces, ¿por qué elegimos este tema de las caídas? Porque en el envejecimiento, el propio deterioro físico, el desgaste físico va a promover mayor riesgo de caídas. Y precisamente este tema de las caídas va a llevar a mayor dependencia, tal vez mayor postración, y precisamente esta pérdida de autonomía y de funcionalidades es lo que queremos evitar en los adultos mayores. Bueno, entonces, primeramente nos está acompañando acá la licenciada en terapia ocupacional Sonia Jonque. Ella desde sus inicios trabaja también con personas mayores y nos va a estar hablando de a qué llamamos caídas en los adultos mayores, las causas intrínsecas, las consecuencias, y sobre todo nos va a regalar recomendaciones de cómo lograr un entorno seguro con respecto, en primer lugar, al hogar, y además determinadas cuestiones de cuidado personal que también tendríamos que tener en cuenta para prevenir las caídas. En mi caso, yo soy la licenciada en psicología Daniela Fernández. También desde mis inicios trabajo en parte con adultos mayores, y yo voy a estar hablando de toda la cuestión psicológica, las causas psicológicas que están en el trasfondo de esta predisposición a las caídas, y una de las consecuencias que tiene que ver con el síndrome de post-caída, que es el temor a volver a caerse. Y acá a mi derecha nos acompaña la señora Mirta Gianetti, que esto lo voy a leer porque siempre me olvido, que es miembro de la Asociación de Adultos Mayores Diplomados, que está conformada por los egresados de la Diplomatura de Salud, Derecho e Inclusión del Adulto Mayor. Es un convenio que hizo la UNS con PAMI hace años atrás, y ellos trabajan en pos de la defensa de los derechos del adulto mayor y su calidad de vida. Y nos va a estar hablando de la red global de las ciudades y comunidades amigables que creó la OMS hace unos años atrás en pos de un envejecimiento saludable para los adultos mayores. ¿Y de qué se trata esto de las ciudades y comunidades amigables con los adultos mayores? ¿Y por qué sería importante participar de esta red? Así que bueno, y al final, si nos alcanza el tiempo, que supongo que sí, vamos a dar un espacio para si surgen preguntas, o entre medio lo vamos a ir haciendo a modo de charla mejor, lo que se les vaya ocurriendo, preguntar, nos van
diciendo. No sé si tenemos micrófono. Había dos ahí. Allá, Manuel, ¿no? Allá, ¿no? Claro. Sí, ahí hay un micrófono. Bueno, nos dicen. Nos dicen. Pero calculo que los escuchamos. Sí, está bastante cerca. Así que las dejo acá con Sonia. Bueno, muchas gracias por venir y no quedarse durmiendo la siestita, que estaba tan lindo para un tecito y una peli, ¿no? En el momento. Así que doblemente agradecidos que vengan a aprovechar este espacio. Agradecer a las chicas y señoras de adultos mayores porque realmente, Bahía Mayor, porque realmente es un espacio necesario en Bahía Blanca, que realmente también los profesionales que nos invitan, tenemos que agradecer porque es una manera de salir del consultorio, ¿no? De salir de estas cuatro paredes que uno por ahí accede a muy poquita gente de esta manera dentro de nuestras instituciones, y esto está buenísimo, poder ir a la comunidad y abrir el juego, ¿no? Participar más todos, que es importantísimo. Yo estudié en la Universidad de Mar del Plata, ya en ese entonces, hace más de 20 años que me recibí, y participé por suerte en lo que era el Centro de Atención a la Tercera Edad, que pertenecía al Hospital de la Comunidad de Mar del Plata, y bueno, tuve grandes guías, grandes nortes de cómo seguir con el adulto. Algunas cosas pude traer y bajar acá a Bahía Blanca, muchas las hemos hecho con Marta Rivas hace años, y creo que todavía hay muchas ideas que no caducaron por el tiempo, que están esperando aplicarlas acá en Bahía. Y con suerte, porque parece ser que, por ejemplo, el tema de las caídas es algo que estaba muy cajoneado, digo yo, ¿no? No es una palabra muy teórica, pero no lograba protagonismo. Parece ser que lo queremos seguir viendo como una cuestión más inherente a cumplir años, como antes veíamos al olvido, y hoy ya sabemos que tenemos que prestar atención y que tenemos que cuidar nuestro cerebro. También tenemos que educarnos para saber que la caída no es un acto que se da circunstancialmente, o que la mayoría de las veces no es solamente un hecho aislado, que no presté atención o me tropecé y bueno, me caí. Tendemos a dejarlo un poquito simple a la cuestión, y lo bueno es que hoy podamos pensarlo entre todos, que quizás hay algo más, ¿no? Desde mi área, desde lo psicológico, desde cualquier ser humano que pueda estar transitando esa etapa o previa, porque realmente nos tenemos que preparar previamente. Eso es lo bueno, trabajar en prevención. Así que bueno, vamos a charlar un poquito. Yo no sé si no sabía muy bien el público, si había estudiantes o no, entonces por ahí hay algunas cositas teóricas, pero que quise traérselas para que las conozcan, simplemente no hay que estudiarlas. Si surgen un poco elevadas las pasamos más rápido y vamos viendo. La Organización Mundial de la Salud básicamente nos explica que las consecuencias de cualquier acontecimiento que precipite a la persona al suelo en contra de su voluntad, ¿sí? Un acontecimiento brusco, inesperado, es lo que podemos determinar como una caída. Le tenemos que realmente prestar atención y ponerle el acento porque es la segunda causa mundial de muerte por lesiones asociadas a estos hechos. También una caída me puede estar hablando del comienzo de una enfermedad, y también es un indicador de lo que denominamos en salud un adulto frágil. Como para que entendamos un poquito cuál es el concepto que se trabaja desde salud de la fragilidad del adulto. Imaginémonos cuando estamos transportando una docena de copas en una caja y que claramente se le pone ese cartel de frágil y de copita como semi-rota. Ese concepto de que cualquier movimiento de la afuera, cualquier cosa inesperada, brusca, va a posiblemente dañar el contenido. Entonces, cuando hablamos de fragilidad en el adulto, hablamos de un organismo que ya no tiene las mismas reservas fisiológicas para responder rápidamente ante una enfermedad, ante una eventual patología que puede ser transitoria, pero que tiene que enfermarla, afrontarla, un montón de cuestiones que pueden provocar este desajuste. No solamente la fragilidad la podemos medir en términos de salud física, ¿sí? También podemos hablar de que hay componentes y factores de fragilidad emocional, que por supuesto ustedes saben explayarlo mucho mejor que yo,
y también de condiciones socioambientales, como puede ser lo económico, ¿sí? Entonces, un adulto, podemos hacer un análisis de cuál es su situación en un montón de aspectos. Acá les traje algunas pequeñas cifras que me llamaron mucho la atención. Toda la información que volqué en la presentación de hoy básicamente fue lo que tomé del Congreso de Gerontología el año pasado en Mar del Plata, ¿sí? Donde generalmente nos reunimos los que trabajamos en el área en todo el país y bueno, uno se va actualizando de la información, de los valores. Esto es un censo de argentino, les pido disculpas porque no puse la reseña de dónde lo saqué, por eso se los cuento. Pero dice que la población argentina de mayores de 65 años, el 30% de ellos tiene una caída por año, el 15% de esta población general tiene 2 caídas al año y ya son considerados adultos caedores. Cuando uno tiene 2 caídas ya está dentro de un grupo de mayor importancia a tratar. De esa totalidad, el 5% de las caídas terminan en lesiones graves. Lesión grave, hospitalización, mucho tiempo de cama, disminución en la funcionalidad y en la independencia de este adulto, aumento de los costos económicos y todo lo que puede llegar a caer en cascada debido a este hecho. Y hay algo que es sumamente llamativo y creo que es la base de por qué estamos charlando hoy con respecto más al hogar, que el 75% de los accidentes se da dentro del ámbito conocido para este adulto. Se dan en el hogar o en un ámbito que para ellos es familiar. Refieren mucho que sea a veces en la casa de un hijo, en el club donde van hace años. Digamos, no es un lugar nuevo, no es un lugar donde uno desconoce dónde está cada cosa. Sin embargo, en algún descuido o en algún otro motivo sucede este acontecimiento. Claramente la edad es uno de los factores que incide, pero no es el único. Esto es un poquito lo que les comentaba, ¿no? Vuelvo a retomar que hablar de un adulto frágil se implica esto, una disminución de las reservas y un aumento de la vulnerabilidad como consecuencia de cuestiones de enfermedad, y que también tiene muchos aspectos que van a influenciar. Desde el aspecto físico, vamos a asociarlo básicamente, y achicando un poquito el material, pero para que lo comprendamos rápido, si yo tengo pérdida de masa muscular, sabemos que estamos frente a un cuadro de sarcopenia, y si tengo pérdida de masa ósea, estamos frente a una situación de osteopenia. Ambas con necesidad de ser tratadas, con una terapéutica apropiada y un gran riesgo de provocar caídas. Quienes estudian estos hechos nos han enseñado a pensar en algunos diferentes tipos de caídas, ¿sí? Está la caída que sucede una única vez en un adulto sano, que esta sí la relacionamos por un descuido, por un tropiezo, por una baldosa floja, porque se enganchó con la correa de la cartera, porque se le cruzó el gato y no lo vio, ¿sí? Porque se le agarró el reflejo del sol en un momento que en cambios de luminosidad y se obnubiló y se cayó, digamos. Estos hechos así aislados es lo que llamamos una caída ocasional, pero no por eso la dejamos de lado, no por eso se deja ahí de atender. La caída repetitiva, por supuesto repetida, es la que se va a dar más de una vez, y hay factores intrínsecos y de cada persona, puede ser un proceso de enfermedad, algunos problemas con la medicación, o que durmió mal. Bueno, hay ya alguna causante que está viéndose presente como más directamente relacionada a esta caída, que cada tanto se puede dar. Denominan la caída prolongada como aquella donde el adulto permanece más de 15 minutos sin poderse levantar por sus propios medios en el suelo, sin recibir ayuda. Con lo cual la gran mayoría de las caídas que refieren los pacientes que vienen a consultar son caídas prolongadas. Lamentablemente, muchas veces este adulto mayor no tiene a mano la manera de pedir auxilio. A veces sí, hay un desmayo o no, esto de que son con o sin síncope, con o sin pérdida de conocimiento, pero lamentablemente son situaciones
que van a llevar a este adulto a muchos meses de recuperación. Son las caídas que llevan a hospitalizarlos, a un plan de tratamiento posterior y que lamentablemente en muchos de los casos no se vuelve a lograr el mismo nivel de independencia y funcionalidad previo. Con lo cual hay que trabajar para que esto no suceda. Porque básicamente las complicaciones que se dan en los cuadros post-caída que uno ve tienen más que ver con las complicaciones en cascada que genera el golpe que se dio a la persona por no haber sido asistida rápidamente. Quizás el desvanecerse o caerse no fue tan brusco el golpe, no sé, me resbalo de la cama y quedo sentada en el piso, pero quizás está muchas horas en esa posición, esto levanta picos de presión arterial, puede provocar gente que ha generado ACVs post caída, pero que no tenían nada que ver con el golpe. Así que realmente es un punto a que tenemos que estudiar y trabajar muchísimo en prevención. ¿Voy muy rápido? No. Muy bien. Bueno, y esto es para que todos vayamos aprendiendo, ¿no? Y cada uno a medida que yo voy charlando vaya viendo esto sí, esto me pasa, esto no me pasa, me acuerdo de fulano, ¿sí? Ver cómo puedo bajar esto que estamos charlando cada uno a su vida personal. Hay factores personales, claramente, que van a tener que ver con las características individuales de cada uno de ustedes, de cómo están transitando su adultez, su vejez, ¿sí? Si hay cambios físicos, si hay pérdida de masa muscular o de la masa ósea que hablamos al comienzo. Tiene que ver también con el estado de claridad mental que pueda tener, si hay o no hay deterioro cognitivo, pero son todos factores de cada uno del ser humano que los profesionales tenemos que saber leer en detalle y que sabemos que algunos son directamente relacionados a la posibilidad de caída. Por otro lado, van a estar implícitos en una caída lo que llamamos factores ambientales, todas las cuestiones del medio físico que van a poder disponer o provocar que la persona abruptamente termine en el suelo. Lamentablemente de esto acá tenemos muchísimo para trabajar, ¿no? No solamente esto es dentro de la casa, sino por supuesto en la vía pública, en espacios municipales y demás. Y los factores conductuales, que son las maneras que tiene cada adulto mayor de realizar determinadas tareas, ¿sí? Esto es un sello propio, pero claramente va a predisponer o no que yo pueda tener un accidente en mi casa. Uno ve muchísimo a personas adultas que siguen teniendo el mal hábito de querer hacer 2 o 3 cosas a la vez, que son muy ansiosas y que son como muy expeditivas, lo han sido toda la vida, pero nos olvidamos que en algún momento de la vida tenemos que esperar un poco y decir, bueno, vamos de a uno, presto atención, porque si no se van a dar muchos estos factores de cómo hago las cosas, de la actividad de la vida diaria, que pueden favorecer o no a tener una seria consecuencia, ¿sí? Claramente estos tipos de factores pueden estar presentes todo el tiempo o solamente cada tanto aparecer. Este es desde otro aspecto para conocer qué es lo que tenemos que estudiar y a qué llamamos un riesgo intrínseco. Seguimos hablando de los personales que dijimos antes, ¿sí? Antes dijimos tipos de factores, pueden ser personales. Bueno, vamos a asociar esos factores personales ahora con lo que llamamos riesgo intrínseco, que podemos tener presentes y tener en cuenta dentro de cuando hay fallas cognitivas, déficit, ¿sí? Deterioro cognitivo leve, o deterioro cognitivo asociado a la enfermedad de Parkinson, a otro tipo de demencias, otro tipo de enfermedades neurológicas como degenerativas crónicas, ¿sí? Esclerosis múltiple, mucha atención a los déficits sensoriales, que esto lo tiene la gran mayoría de la población, ya sean auditivos o visuales, que son los que más todos estamos de alguna manera adaptando, ¿no? Estos sentidos, este ingreso de información al cerebro que también va a tener un directo impacto sobre la posibilidad de caída o no. Puede haber alteraciones en la marcha, en el equilibrio, déficit vestibular. La artritis reumatoidea también es un diagnóstico a tener mucho cuidado. Presencia de enfermedades cardiovasculares y por supuesto también toda la línea de alteraciones emocionales o conductuales
que un poquito también dijimos anteriormente, y el uso de medicación. En general, cuando ya hay una persona que toma algún medicamento, también es un factor que lo incluiría dentro de estas personas con riesgo a poder tener una caída. Así que miren si tienen... Sí. ¿El déficit vestibular qué significa? ¿La parte auditiva? ¿El oído? Sí. El sistema vestibular está ubicado dentro del oído interno, y uno de los pilares que tiene es la información que tiene, tanto propioceptiva, que uno dirige al cerebro por los pies, las manos y en la posición del cuerpo, ¿sí? Y tiene directamente relación con los ojos, la información que da los ojos, el oído y lo motriz. Es decir, que es un sistema muy complejo que lo regula la computadora central, pero que claramente me va a dar la información al cerebro para saber cómo está mi cuerpo, qué tiene posicionado, y en muchos adultos se ve una dificultad en este vestíbulo, pero se trata, es algo que se trata. Con respecto a los factores extrínsecos, en el afuera, ¿sí? ¿Qué vamos a tener cuidado? En estos factores están dentro de los que llamamos medioambientales, como dice ahí, el tema de la iluminación, la característica que tengan los suelos, el tiempo, como hoy, que no nos acompañó para nada. Y que bueno, me alegro si muchos de aquellos que no pudieron venir fue porque no se quisieron poner en riesgo, ¿no? Entiendo que es así. Los terrenos irregulares, tener obstáculos, usar transportes de movilidad inadecuada, con los colectivos que acá, por ejemplo, en Bahía Blanca no están adaptados todavía, creo que algunos, pocos, pero no todos. En la altura del escalón, en cuando el chofer también tenga mayor formación para saber cuándo tiene que empezar la marcha y cuándo no. Y acercar el colectivo al cordón. Acercar el colectivo al cordón y tantas cositas que tenemos que enseñar y aprender. Pero bueno, entonces hay muchos factores que están en el exterior y que pueden ser evaluados como lo que llamamos medioambientales, y por otro lado toda la evaluación que tenemos que hacer en nuestra casa o en el lugar donde estamos habitualmente, ¿sí? Empezamos a nombrar algunas cosas, son muy concretas, van a decir, bueno, esto no estoy diciendo nada científico, pero no por eso lo tenemos que dejar de observar. Las alfombras son realmente un factor de riesgo de caída. Se tiende a pedirle a la persona que elimine todas las alfombras chiquitas o los trapitos que ponemos para limpiarnos los pies a la entrada, o que esto tenga una fijación, ¿sí? Que tengan antideslizante, que de ninguna manera se puedan llegar a desplazar o que sean pegados al piso, ¿sí? La altura del mobiliario que utilizamos, lo voy a retomar más adelante, ahora simplemente lo nombro, es muy importante, Hay alturas del inodoro, de la silla, de la mecedora, de la cama, del sillón del living, que tengo que tener en cuenta. En mi lugar habitual tienen que tener la altura que yo puedo manejar, que vamos a ver después cuál es esa altura. En el entorno doméstico generalmente faltan elementos de seguridad. Pareciera que solamente adaptamos el baño del shopping para cuando vamos una vez cada 3 meses a tomar un cafecito. Y en nuestra casa no hace falta, ¿sí? Eso es para que también hagámonos cargo de qué fuimos modificando y qué no. Si de repente necesité tener lentes y los empecé a usar, también una baranda al lado del inodoro es propio de que necesito tenerlo y no implica deterioro, al contrario, implica una actitud activa de que quiero seguir siendo independiente y funcional. Así que bueno, cada uno en su casa a ver qué podemos incorporar. Corregir la iluminación, que generalmente no es adecuada. Esto es lo que uno observa cuando va a los domicilios a evaluar generalmente, ¿sí? Las mascotas, que son recomendables tener mascotas, desde ningún aspecto estoy diciendo que no las tengan, simplemente que hay que tenerlos con cierto resguardo y que tengan prevención en algunos movimientos y uso de correas y demás que son muy peligrosos, ¿sí? Y tener un ambiente donde vivo desordenado también es algo que nos juega un poquito al contra. Esto vuelve a poner en imágenes lo que les mencioné recién, un clima que quizás no ayuda, este señor que está pobre con el bastón en algún país con
con nieve, que seguramente eso está escarchado, pero acá días fríos a la mañana en Bahía Blanca también tenemos estos asfaltos, ¿eh? El otro señor que va caminando, y fíjense que hay como una plataforma, que esto es re común verlo acá, no sé bien ni para qué son. Los pares, ¿sí? Ascensores al sótano son. ¿Ascensores al sótano? Ok, bien, gracias. Pero son un riesgo, tendrían que estar como cercaditos, ¿no? En el medio del paso. Estas son fotos de Bahía Blanca, estas que veo acá. No voy a escrachar al comercio, pero todos ya sabemos cuál es. Las plantitas al señor de la esquina le quedan preciosas, pero no estamos siendo justos con las personas que necesitan tener otra manera de movilizarse. Nosotros muchas veces vemos el acceso a discapacitados porque tiene el símbolo, pero en realidad es para el adulto también, o para una madre con un cochecito. Y no respetamos el espacio, o están rotas, creciéndole yuyos en el medio, digamos, no hay mantenimiento tampoco. Ahí por ahí después nos puede charlar un poco qué podemos hacer. El tema de que los negocios parece que hoy en día más es la moda de que todo tiene que estar en la vereda. Si no está en la vereda, parece que la gente no se entera. Entonces las verdulerías todas en la vereda, las ferias en la vereda, ferreterías, y sí, capaz que quedan más llamativos, no digo que no. Atraen al cliente, pero... Seguramente, pero si todos fuéramos más criteriosos, con un poquito más de cuidado. Este lugar deja espacio para que el peatón pase, pero no puede bajar una persona adulta del auto. Está totalmente bloqueada la puerta del auto. ¿Sí? Para que les quede más grabado el concepto de lo que hablé, ¿sí? No es nada nuevo. Es la fotito de una casa muy desordenada, muchas cosas, sillas móviles que no son para nada aconsejables, los juguetes que andan por cualquier lado, los nietos hay que tener cuidado, cables sueltos, esto decía la alfombra que no está pegada y es un gran riesgo, patines de los que usábamos cuando íbamos a visitar, creo que ya se erradicaron en la mayoría de las casas, pero hay bueno, algunas que tienen. Hay patines. No habremos usado. Tal cual. No se puede. O felpudos. O felpuditos. Felpudos, patines. Demasiado. Sí, hoy ya vamos calmándonos con el acera en los pisos. Ya no escucho más tanto eso, pero se ve. Calmándonos de vuelta. O por lo menos mi generación ya no enceramos más. Nosotros no. El cerámico. Claro. Sí. Bueno, y si ocurre la caída, si lamentablemente tenemos este hecho fortuito, seguramente hay una cascada de manifestaciones y consecuencias. Por ejemplo, las consecuencias físicas, ¿sí? Fracturas, traumatismos, discapacidad, dolores, una cascada de complicaciones. Inestabilidad mayor, otra caída, otra fractura, internación, más inmovilidad, tiempos prolongados en la cama, se generan escaras, se generan síndromes confusionales, ¿sí? La realidad es que es muy seria, muy seria. Entonces, tenemos que actuar en prevención. Las consecuencias psicológicas, que Daniela las va a comentar un poquito más, pero que realmente no son menores porque uno ve cómo avanzamos en la rehabilitación física de estos adultos y sin embargo siguen estando quietitos y no recuperan su confianza, la autoestima necesaria para poder desplazarse como lo hacían previamente. Entonces ahí no estamos hablando de si rehabilitamos o no el hombro que se había quebrado. Es mucho más serio y más complejo quizás. Así que realmente hay que tenerlo en cuenta porque estos cambios psicológicos se ven plasmados en la independencia no de las actividades de la vida diaria, esas actividades más básicas que nos generan tener autonomía al adulto. Y son las que tenemos que cuidar muchísimo. Pero recién estábamos comentando justamente eso que acaba de decir la señora que tuvo una caída. Yo me caí hace poco. Claro. Y si te digo cómo me levanté, me fui para... No había nadie, no pasaba nadie en esa cuadra. Me caí ¿En la calle? Sí. Con una piedrita, pisé una piedrita y me fui. Lentamente me caí, fue un golpe así como me... Se fue deslizando, pero es una caída también. Claro.
¿Cómo hice para levantarme? ¿Cómo? Como hacen los chicos cuando caminan para atrás. Claro, Hasta agarrarme el cordón de la vereda. Claro. Y así me levanté. Tenía Obvio. que haber visto. Calculo que me quedé, bueno, nadie pasaba en ese momento. Cuando le conté a mi marido, pasa que yo vivo en el segundo piso, pero así como me caí, me levanté. Me caigo, me levanto. Tengo 30 escalones para subir. Ahora cuando vine acá me conté todos los lo escalones. contabas. Claro, Te vi. 15 hay acá. Calculá. Pero 30 que tengo en mi casa. seguramente prestas más atención, Claro. tu nivel de alerta aumentó y uno de esos es lo que por ahí es uno de Pero los no factores tuve miedo en importantes ningún momento. para poder prevenir la próxima. Claro. Claro. Sí, sí. Bueno, van a tener que enseñarnos técnicas para incorporarnos. En lo socioeconómico, ¿no? Porque cada adulto que se cae es un adulto que después necesita asistencia, que necesita que alguien lo acompañe para los traslados, para las actividades de la vida diaria, acompañantes, cuidadores, hospitalización, digamos, infinito según el caso, ¿no? Que se puede necesitar o no. Y la realidad es que no todos pueden tener acceso a lo que realmente necesitan, o que por ahí, no sé, a nivel del Estado, que podemos ofrecerle a ese adulto que está en situación de poscaída. Voy a pasar más rápido. Claro, me parece que estamos. Básicamente quería contarles que lo que hacemos los terapistas ocupacionales es justamente evaluar las situaciones de factores de riesgo y de cada uno en particular, ¿sí? Ya sea del individuo y del entorno donde vive esta persona, ¿sí? Y bueno, detectarlas de forma individual para poder dar asesoramiento y, si es necesario, generar modificaciones y demás, ¿sí? Y todas las intervenciones tienden a mejorar habilidades físicas, actividades de la vida diaria, pero siempre pensando en que estas intervenciones conserven la autonomía y la funcionalidad del adulto, no que los limiten, no que hagan menos, sino más. Les presento rápidamente una de las escalas por las cuales sabemos si un adulto ingresa o no en un sistema de atención por caídas. Esta es la que se usa actualmente. Fíjense que uno pregunta a la persona, ¿se cayó? ¿Sí o no? Si no, tiene 0 puntos. Si se cayó, ya cuenta con 1 punto. Si toma o no toma medicación. Si no toma ninguno, 0. Si toma cualquier tipo de medicación, es 1 punto. Si tiene déficits sensoriales, que la gran mayoría usamos o lentes o tenemos un audífono, ¿sí? Digamos, no son cosas extrañas, simplemente ahí también se puntúa el estado mental, si están orientados o confusos, y de qué manera caminan o su marcha, si es normal, si necesitan asistencia o no. Les cuento que con que ya cada persona tenga 2 puntos es suficiente para que ingrese a un programa de prevención de caídas. Que yo creo que la gran mayoría, hasta no adultos mayores, cualquiera, puntuamos 2/3, ¿no? Es muy finito. Es muy finito. Esta es la misma prueba presentada de otra manera. También algo que preguntamos para ver si ingresan o no, o están dentro de los grupos de riesgo, es, le preguntamos, ¿sufrió alguna caída? Sí. Si es un sí, ingresa automáticamente. Si es un no, preguntamos, indagamos un poco, porque el tropezón, la marcha dudosa, o que casi me caigo, pero no, el tropezón que no es caída, también se considera un factor que va derechito, como si me hubieran respondido con un sí. ¿Sí? Y eso es algo que en general, no me caí casi, no, pero me pude agarrar del mueble y justo pasó mi hijo y le tironeé del brazo y me levanté y no perdí, bueno, y no. Y también eso implica. Bueno, ¿qué podemos hacer? Ya hablamos un poquito de algunos ejemplos. Y esto está aquí. Acá puse algún listadito un poco por lo general, por arriba, pero ya lo mencioné. Lo del orden, el peligro con las alfombras, mejorar la iluminación, mantener todos los lugares de paso libres, macetas, mascotas, objetos móviles. Ahora que se usan las aspiradoritas esas que andan solitas, cuidar también. Colocar antideslizantes en escalones, en cocina, en baño, en ducha, en lavadero. Vean dónde los tienen y dónde pueden mejorarlo en sus casas.
Tener todos los artículos de uso frecuente a lo que llamamos un alcance medio. El alcance medio es lo que, si uno de pie, puede evaluar más o menos la altura del brazo, del hombro, un poquitito hacia arriba, no se habla de poquito mucho, son unos 15 grados más o menos de los 90 del hombro, y hasta la cintura. Yo no tengo por qué ir a buscar nada acá abajo ni acá arriba. ¿Sí? Entonces, intentar que todo lo que me tenga que poner, agarrar en la cocina y demás, estén en este rango de sector, como para no tener que hiperextender el tronco, flexionando el cuello y demás, que es un gran riesgo. Con respecto a la iluminación, voy a pasar un poco, esto es muy largo cada tema, pero voy a tratar de achicar un poquito. Siempre optimizar la luz natural. Realmente utilizar y elegir en la casa el lugar donde voy a estar con mayor tiempo de luz natural. ¿Sí? Por ahí fíjense si hay muchas personas que suelen estar en la cocina es más oscura que el living, donde tiene tremendos ventanales a la calle. Entonces ver en la familia si podemos, porque no solo por la prevención de la caída, sino porque es sumamente importante recibir luz natural a mi cerebro, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que tenga mayor exposición a la luz natural. Si esto no es posible, saber que tengo que obtener una adecuada iluminación eléctrica focal y general. Por lo general, luz blanca, ¿sí? Poner y pensar en qué lugares de la casa voy a utilizar dispositivos de luces nocturnas. Hoy en día se consiguen de todo. Yo les muestro algunos ejemplos, como son los de iluminación focal con las tiritas, que se pueden poner abajo de la alacena, abajo de la cama, en el baño, dejar estas tiras LED prendidas, ¿sí? Ponerlas donde están los escalones, ni hablar. No digo que haya una escalera, simplemente un pequeño desnivel entre un ambiente y el otro. Fíjense cómo viene la luz acá debajo de la cama. Estas son luces que se venden y con sensor de movimiento. Cuando la persona se mueve y pone los pies, se enciende. Y son de las más recomendables para estos casos, ¿sí? Se pueden utilizar en cualquier lugar que uno quiera decir, bueno, cada vez que mi padre mayor pasa por el pasillo, que sé que va al baño, se enciende en el pasillo con sensor de movimiento. Esa es la realidad, que hoy en día hay muchas cuestiones tecnológicas que pueden favorecer. ¿Ven? Las tiras LED colocadas abajo de la alacena, que se pegan directamente, vienen con como con un adhesivo, donde uno saca un papelito y se pegan, no cuesta nada. Se usa mucho en las escaleras, ¿sí? Estos enchufes que tienen luz, allá arriba hay unos enchufes que tienen luz, eso hace rato que salen en el comercio, se los usa mucho para los niños, ¿por qué no los seguimos usando cuando somos más grandes? Me orientan, cuando yo estoy en un estado muchas veces me despierto mal por una pesadilla, por un sueño, y no estoy tan lúcido para salir rápido al baño, y orientan más rápido tener una luz encendida. Dentro de la casa, los sectores de mayor riesgo son el baño, la cocina y el lavadero. ¿Por qué? Porque claramente son los lugares donde los pisos pueden estar mojados o las superficies estar resbalosas, ¿sí? Más que nada que nos encantan los azulejos y pues lo que generalmente está, porque es lo adecuado para otras cuestiones, pero no es lo mejor para tener mojado y caminar sobre ellos. Yo ahí les mostré, está una foto de un baño súper adaptado, nadie tiene por qué tener esto en su casa, pero sí ver qué puedo despejar, qué cantidad de banquitos, adornitos, si inclusive no uso el bidet, sacarlo. En muchas casas se saca el bidet, es una de las indicaciones, y en lugar del bidet ponemos una silla o un banco para sentarme, vestirme sentada, no, porque la verdad a veces se puede usar una silla con un luchador de mano y no se utiliza el bidet, como cuando se usaba años anteriores. En el baño vamos a tener barandas, vamos a tener antideslizantes, podemos tener otro tipo de reguladores de la altura del inodoro, esto es muy importante también. La altura de los mobiliarios, y el inodoro entra dentro de esos, es que la persona esté sentada y sus pies apoyen el piso, sí o sí, toda la planta del pie, ni la puntita, nada, todo el pie. Y debemos tener en cuenta
me voy a poner acá de modelo, que se respeten los 90 grados de flexión de la cadera, los 90 grados de flexión de la rodilla y del tobillo. Si yo estoy sentada en la cama, en el sillón, el inodoro, y esta es la postura de mis piernas, va a ser la correcta para tener la fuerza muscular suficiente para poder tener el envión y levantarme para despegar la cola. ¿Sí? Esos almohadones divinos y sillones que me hundo, bueno, sepan que después alguien nos va a tener que tirar para levantar. No digo que no lo usen, cada tanto lo disfrutan, pero vamos a tener que... A mi hija le digo levantar. Pero bueno, con respecto a actividades donde uno quiere intimidad y privacidad, como es el uso del baño, es importante. ¿Cómo me voy a duchar? ¿Sigo duchándome de pie a los 70 y pico, 80? Y no es lo recomendable. Si pueden tener una adaptación de poner bancos, sillas, estantes, hay de todo. Y no son cosas tan inaccesibles. En Bahía Blanca hay, Sonia. En general lo pedimos por Mercado Libre, la verdad. Okay. Pero sí, hay algunos en las ortopedias, que no quiere decir que a veces tenemos como un prejuicio, es decir, si yo pongo este banquito porque tengo una discapacidad, no, las querés prevenir. Y hay muchos de este tipo de diseños que a veces realmente, fíjense que el baño anterior es un baño lindo, ¿no? No tengo por qué sentir que arruino la estética, ¿sí? Muchos los hacen viste que el argentino es muy flexible, digamos. Se pueden hacer de madera, ilustrados, de diferentes formas. Pero las agarraderas y evitar el uso de bañaderas. Acá hay una bañadera que está adaptada. Esa es bárbara. Eso es una empresa que viene, corta la bañadera que tienen puesta en sus casas y les da como esa forma para quienes no quieren sacar la bañadera. Perfecto. ¿Y ese dato lo tenemos? Lo puedo pasar, sí. Muy bien. Pásenlo. Sí, lo puedo pasar. Buenísimo. Sí, sé que es una empresa que, bueno, ha sabido cómo no romper todo, pero la indicación en general es que se saque. La indicación es que se saque, que se ponga una ducha, ¿sí? Cuanto menor desnivel con respecto al piso, mejor. Este es otro de los banquitos que sí se consiguen en el mercado y que son, la verdad, que muy cómodos para ducharse sentados. Tienen orificio para que uno con el duchador de mano pueda llegar con agua a cualquier lado. Es otro ejemplo. Ven ahí, tenés la ducha, fíjense que es un asiento pegado a la pared con un duchador de mano, ¿sí? En la cocina también tenemos que pensar en esto que hablé hace un ratito de los alcances, dónde pongo los objetos que necesito agarrar con mayor frecuencia. Si necesito por una cuestión de lugar archivar cosas que no uso tan frecuentemente pero que las quiero conservar, pongo una alacena y fíjense que las agarraderas están bajas, están en el medio. Las agarro fácil y si hay que subirse a algún lado no le va a tocar a esa persona adulta, lo tiene que hacer otro. Pero las mesadas tienen todos una altura descendida, ¿sí? Esto es lo que llamamos el diseño aplicado a la ergonomía. Son diferentes especialidades de arquitectura, de diferentes profesiones que dedicamos al estudio de esto y de saber, bueno, necesito una mesada con esta altura, necesito un inodoro de esta forma y hoy en día ya hay diseño para tal cosa. Algo muy sencillo, pero que seguimos poniendo los percheros altos, como si todos midiéramos 1,80 m, sin ninguna necesidad. Cuando tenemos un perchero a la altura de como lo tienen los chicos en el jardín, ¿por qué no? Se lo voy a colgar un saco largo, pero carteras y todo tipo de camperas. Entonces, en estas dos opciones, simplemente era para acordarme de decirles que en los percheros también aplica el tema de las alturas. Este es un diseño de mesa que no es de acá, pero que no deja de poder copiarse, de mesa ergonómica y accesible para adultos, ¿sí? La altura del respaldo de la silla, la altura del coso y tener apoyabrazos. Esto es lo que la silla que más se tendría que aconsejar. Esto es una secuencia de cómo pararme y abajo, si lo observan, la señora tiene un almohadón con un resorte que viene como para ayudar el empujoncito a la persona que necesita ese toquecito en la espalda.
para pararse, que uno apenas lo toca, la persona se puede levantar. Entonces no hay una alteración de fuerza muscular, pero bueno, algunos mecanismos hacen que ese envión lo necesite y se lo da el soporte de un almohadón. Ideas, les presento en fotos ideas, sugerencias. Ustedes ven qué es lo que se adapta a cada una de las casas, qué es lo que necesitan, qué es lo que no. Estas son formas de agarrarme y de levantarme correctamente de una casa. Esta señora está muy bueno en lo que muestra ahí en el folleto, pero no me gusta que tiene pantuflas y tiene Claro. para encontrar los contras, sí, pero para que lo veamos también. Pero están en compo seco. Le hacía juego. Claro, le hacía juego, quedaba hermoso. Bueno, las cintas antideslizantes, la verdad es que uno las empieza a ver mucho más, Sí. en muchísimos lugares, más en espacios públicos, pero las podemos incorporar más en nuestras casas. Yo puse una fotito de un ejemplo, hay millones cuando me puse a investigar de colores, hay transparentes, también para no arruinar la estética, y la verdad que ayudan muchísimo. Si los cables tengo que tener sí o sí algún cable de un lugar al otro, lo tengo que pegar en el piso, ¿sí? Esa es la indicación, se pega con cintas de papel o con cintas anchas que pueden pasar los cables por abajo. Otra sugerencia es motorizar las persianas, lo cual voy a evitar esta postura que puede originar un mareo, ¿sí? Las persianas motorizadas se hacen también, es muy sencillo, pueden ser que se activen por un pulsador o por control remoto. Voy a pasar un poco esto. Estos son otro tipo de... Sí, es otro tipo de tecnología de asistencia para detectar o llamar en caso de una caída. Entonces están los sensores de movimiento, que generalmente son pulseras, donde ven un cambio abrupto de postura, preguntan a la persona si está bien o no, o dar aviso a un familiar ante este cambio de postura. Están generalmente conectados a algún celular de los familiares o a alguna red de emergencia. Y si no, también, bueno, sistemas dispositivos como el Baby Call, que se usaba para los chicos, donde son unos amplificadores chiquitos, Claro. ¿no? Que uno de una habitación a determinada cantidad de metros podía escuchar si el nene se movía o lloraba. Lo mismo está utilizado. Estos son diferentes presentaciones del mismo producto. El otro es para colgarlo en el cuello, ¿sí? Esto es un reloj pulsera de aviso de caída. ¿Ves que ve un movimiento abrupto y dice, ¿está usted bien, sí o no? Yo creo que hoy en día contamos con mayores cuestiones. Estos son otro modelo donde uno directamente pulsa, y ante esta situación de riesgo que capta la pulsera, ya avisa al otro, ¿sí? Siempre hay una conexión con alguien que avisa, y ahí se genera, bueno, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Fue algo? ¿No fue nada? ¿Sí? Bueno, anda a fijarte que me parece que nos puede generar, evitar esto de estar el adulto en el suelo tanto tiempo. Sugerencias con respecto al calzado, fundamental, qué información le damos al pie, digamos, qué contención le damos al pie, que es un órgano sumamente importante para la información que llega al cerebro de cómo está mi cuerpo. Entonces realmente tiene que estar adecuado. Evitar el plástico, lo duro, lo que me permite que el pie transpire y no hay forma de absorber esa transpiración. Con lo cual en esto no hay que ahorrar mucho, tenemos que estar bien calzados, es una indicación importante. Que sean de horma ancha, pero no que el pie me baile, que sea flojo. Si es un pie demasiado livianito, el zapato es demasiado livianito y muy flojo, tampoco me sirve, ¿sí? Horma ancha, pero que contenga. Suela antideslizante, que sea liviano, que no me genere más dificultades para moverlos. En lo posible tener varios modelos para ir cambiando, porque obviamente uno se cansa de tener siempre el mismo tipo de zapato. Contraindicaciones absolutas. Es así. Los de Carpine. Es buenísimo. Una pregunta, en vez de pantuflas, ¿no? ¿Qué aconsejan?
Tenés las que vienen con el elastiquito acá, que son... Hay Yo modelos, tengo estas. hay modelos que abarcan todo el pie y son más fuertes la estructura que el peluche ese. Todo queda el pie demasiado flojo. Hay cross que vienen más flaquitos, como el modelo típico que nosotros tenemos es como muy ancho. Pero hay modelitos que son un poco más ajustados al pie, puede que eso sí, que son más parecidos a lo que usan las enfermeras, ¿no? Los crocs de playa. ¿Sí? Claro. Consejos básicos y sencillos: tener las manos libres a todo lo que hagan. Entonces, generalmente las carteras tienen que ser de tipos bandoleras o mochilas, ¿sí? Manos libres, tener ese concepto. Entonces, bueno, ver qué elijo. Si salgo a hacer las compras por el barrio, puedo usar los changuitos, eviten cargar peso. Las llaves, utilizarlas por ahí colgando y no ponerme a buscar en la cartera con las manos, el que agarro con una, busco con la otra, y es una lucha que hacemos generalmente las mujeres hasta que encontramos la llave para entrar. Tener por ahí esas cuestiones ya prevenidas de otra forma, ¿sí? Yo me parece que me estoy extendiendo. No sé qué voy a ir buscando. Si es necesario intervenir desde ya una etapa más, que sería la intervención de la prevención secundaria, ¿no? Hasta recién estuvimos hablando de cuestiones de prevención primaria, educo, enseño, veo cómo puedo prevenir que suceda. Si esta intervención ya tiene que ser, lamentablemente, cuando la situación se dio, cuando hubo una caída o dos, lo que más vamos a abordar y a trabajar son estos aspectos, ¿sí? Desde mi área estoy hablando. Marcha, equilibrio, ejercicios, adaptaciones de cómo realizar las actividades de la vida diaria, enseñarle al paciente qué es lo ergonómico, qué modificaciones tiene que hacer en su casa, y básicamente mucho sobre la educación en prevenir la próxima. Las actividades físicas son cantidad de ellas que son muy recomendables. Los talleres de baile, si bien uno los ve como recreativos netamente, tienen unos objetivos con respecto a estas áreas de prevención de caídas muy importantes. Manejan los descarga de peso, la disociación de cinturas, la fuerza muscular de hablar, la coordinación ojo, mano, pie, que son aspectos esenciales para prevenir y tener un cuerpo flexible a una caída. Entonces me dicen, no, va a bailar folclore, fundamental, bienvenido. Es una actividad súper importante, inclusive para prevenir una caída, que a veces uno no lo asocia para nada, ¿sí? Los talleres de tai chi, de yoga, son muy, muy importantes también. Y también a veces cuando uno no puede hacer una actividad de moverse muy rápido con las piernas, sepan que existen espacios donde uno puede hacer la gimnasia sentado, o muchos deportes en forma en silla. Entonces no limitarnos porque no, yo tengo hernias lumbares y no me puedo mover. Buscar una opción de natación o lo que fuese que evite tener el peso del cuerpo sobre las articulaciones. A mí me parece que también está bueno que haya un tallerista, un profesor o quien fuere que coordine y que entienda esto, sin exigir que todos hacemos lo mismo en el mismo momento, coordinamos todos juntos, ¿no? Porque hay mucha gente que se siente muy mal porque no va como el resto, no coordina y entonces deja de ir. Y a veces nuestro trabajo tiene que ver con eso, ¿no? Con insistir, bueno, vos anda a tu ritmo, no importa, cada cual hace lo que puede, pero hay profesores que por ahí te dicen, no, bueno, a vos te convendría ir más con viejos. Claro. y por ahí la persona está re feliz que puede bailar zumba y moverse un poco, aunque no coordine, ¿no? Pero bueno, es todo un trabajo ese. Seguro, sí, sí, estoy de acuerdo. Pensar un poco, la Mafalda ahí aterrada viéndose ella de viejita. Como siempre. Y al final, ¿cómo es este asunto? ¿Uno va llevando su vida adelante o la vida se lo lleva por delante a uno? Vamos a intentar de que nosotros seamos las que lo llevamos adelante, ¿no? De la manera que mejor podamos. Así que bueno, muchas gracias. Porque tiene que ver con esa postura de predisponerse a las caídas. Somos nosotros los que nos hacemos cargo de la vida, ¿no? Perdón, ¿podés subir un pelito el micrófono? Porque se te pierde el micrófono. ¿Ahí? Ah, sí. Digo, somos nosotros los que nos hacemos
cargo de nuestra vida, llevamos adelante nuestra vida, o de repente la vida nos lleva por delante a nosotros. Nosotros, siguiendo a una de nuestras formadoras, que es Graciela Zareski, ella plantea que la predisposición a las caídas, o estos, como dijiste vos, mayores caedores, esta cosa de las caídas reiteradas, o a veces una recuperación muy complicada, reiterada, o a veces lo que aparece tras una caída, el miedo intenso a volver a caerse, tiene que ver precisamente con esto que plantea Mafalda de cuando la vida nos lleva por delante, es decir, cuando el cómo nos posicionamos frente a nuestro propio envejecer, y es cuando no aceptamos, aquellas personas que no aceptan el propio envejecer, que les cuesta aceptar que han envejecido o que se están poniendo viejos, ¿no? Y todas aquellas limitaciones y déficits que se producen en el propio envejecer. Es decir, no lo viven como un proceso gradual de preparación, de aceptación de los cambios que se van produciendo, sino directamente como algo rechazado. Es decir, viven a la vejez como un camino en bajada, como una caída, como un derrumbe, como ligado al deterioro, a la enfermedad y a la muerte. Es decir, como todo aquello que como un depósito de todo aquello que rechazamos, despreciamos de uno, no como una parte de la vida, la vejez, sino como lo rechazado precisamente, y no está integrado a nuestra propia identidad personal. Entonces, es esta vejez vivida como una caída. Es esta frase que uno dice, los años se me cayeron todos juntos encima, esto que dice Mafalda, claro, se me vinieron todos juntos los años encima, o la vida se nos llevó por delante. Es como si la vejez se manifestara de golpe, precisamente a partir de un golpe, de una caída, no como resultado de un proceso gradual. Son aquellas personas que se anotician de un momento para el otro que envejecieron. Y si precisamente muchas veces la caída los frena, les impone un freno para empezar a darse cuenta, a registrar que había envejecido, que estaba envejeciendo y que tiene que empezar a menguar sus ritmos, a tomar algunas precauciones para no generar más caídas. Es decir, empezar a enfrentar esta disminución del rendimiento, ¿no? Propio del envejecer, propio de la edad. Son los casos en que las personas mayores, no tan mayores, no se caen precisamente por sentirse inseguros, sino a veces por sentirse demasiado seguros, demasiado confiados en sus posibilidades, en que no se van a caer. Entonces uno los ve subidos a la escalera, se suben al techo a mirar las canaletas. Entonces eso tiene que ver con el no registro de las limitaciones que impone sí o sí el cuerpo. Un cuerpo envejecido, con deterioro, con desgaste. Hay cosas que yo misma, por ejemplo, que tengo 51, ya no puedo hacer, como las hacía a los 30. Ya no me puedo poner a pintar el techo de mi casa. No, porque me puedo llegar a caer, me mareo, mirando para arriba. Es reconocer que algunas cosas ya pido ayuda o directamente no las hago. Son personas que también se manejan con esta lógica del todo nada, cuando en la juventud se podía y se tenía todo, belleza, vitalidad, energía, poder, y en la vejez no se va a poder nada. No podemos hacer nada, no tenemos nada, ya no nos queda nada. Y en realidad se trata de poder entender que en la vejez ni antes se podía todo, ni que ahora tampoco se puede nada, sino que se va a poder de otra manera.
se va a poder distinto. Esto lo vamos después a retomar. Son personas que viven tratando de demostrarse a sí mismos y a los demás que todavía pueden hacer las cosas de la misma manera que lo podían antes. Y que en realidad ni antes se podía todo tanto, ni ahora, como lo dije recién, ni ahora se puede nada. Y también la predisposición a las caídas o una caída en sí puede ser la consecuencia de un derrumbe psíquico-emocional previo. Es decir, aquellas situaciones de pérdidas o de cambios propios del envejecer, pero que no fueron elaborados psíquicamente. Son situaciones que quedaron sin inscripción, ¿no? Y uno, sin darse cuenta, está a veces como más distraído, atento en otras cosas, en un estado no muy conectado con el cuerpo, con el andar, y predispone, ¿no? Es un contexto psíquico predisponente para una caída no real. Y bueno, precisamente esta vejez vivida como derrumbe, como caída, es la postura o es la vivencia que está en el trasfondo del síndrome post-caída del que habló hace un ratito Sonia, que es la consecuencia psicológica más limitante, más invalidante. Es ese temor extremo, paralizante, a que muchas veces personas mayores y no tanto, pero que han sufrido una caída importante, tienen de volverse a caer. Es un temor que paraliza. Es decir, es normal que tras una caída tengamos cierto temor, empecemos a manejarnos de otra manera, miremos. Yo les contaba a las chicas que hace unos años atrás, corriendo un colectivo, me metí la pierna en el coso del agua, ¿cómo se llama? El medidor del agua, que no tenía tapa. La metí hasta la mitad de la pierna, me hizo un agujero. Desde ahí, primero que no corro más los colectivos, y segundo que voy mirando, porque claramente, como después nos va a hablar Mirta, nuestras veredas no son las ideales para caminar tranquilamente, hay que estar mirando continuamente. Bueno, entonces, vuelvo a retomar. Esto del miedo, es natural sentirlo, pero el tema es que cuando este miedo se torna paralizante, invalidante y atraviesa todas las áreas de nuestra vida y nos impide seguir funcionando, es cuando ya el síndrome post-caída se ha instalado, y tiene que ver con una pérdida de confianza en uno mismo, con este grado de inseguridad no habitual en poder seguir realizando las actividades de la vida cotidiana que antes de la caída, del accidente, las hacíamos normalmente, y tras la caída no podemos ni siquiera movernos de una silla, hasta ese grado de inseguridad. Y esto genera una serie de consecuencias a modo de cascada, ¿no? Efecto dominó, que a partir de este miedo, ahora se las voy a contar bien todas, este miedo, llegamos a situaciones de correr riesgo hasta de hospitalización. O sea, en primer lugar, ¿qué sucede? El miedo a volvernos a caer y nos impide movernos, genera una disminución de la movilidad. Entonces nos volvemos más sedentarios, nos quedamos cada vez más quietos, leyendo, mirando la tele. No, estoy cansado, no me muevo, con la excusa, o muchas personas se quedan acostados, o empiezan a limitarse de moverse adentro de la casa a modo de no hacer las tareas de la casa, la limpieza, o bañarse solos, o ir al patio, o no salir de la casa si no es acompañado, o no tomar un colectivo. Entonces, esto empieza a atravesar todas las áreas de la vida de la persona. Y esta inmovilidad, lo peor que pasa es que a la larga, a la corta y a la larga, precisamente más a la corta,
empieza a generar deterioro físico. Porque a esta edad, como Sonia explicó, que hay cierta fragilidad, hay una sarcopenia leve, hay una osteopenia leve a veces, la inmovilidad genera la pérdida de masa muscular. Y empiezan a aparecer dificultades en el equilibrio, en la estabilidad y en la marcha. Y esto produce una pérdida progresiva de funcionalidades, se empieza a producir un deterioro físico general. Y se arma un ciclo vicioso, donde se refuerza el síndrome post-caída. Tengo miedo a caerme, entonces no me muevo. Cuanto menos me muevo, más pérdida de masa muscular tengo, las piernas menos me van a sostener, más rígido tengo el cuerpo. Entonces, allá ahí empiezan a aparecer los problemas de equilibrio. Entonces, más miedo me da otra vez de moverme, de levantarme, de salir, de andar, y ahí es donde se empieza a armar un ciclo vicioso que llega a una pérdida de la autonomía. Llega a una instancia donde la persona mayor necesita la asistencia constante de los demás. A veces es más a nivel psíquico. La traba no es en lo objetivo. A veces sí pueden moverse, pero el miedo los inhabilita, el miedo los frena. Pero esto sí genera la dependencia hacia los demás. E incluso el entorno tiende en estas situaciones, en estos casos, a sobreproteger a la persona mayor. Uno con la mejor intención empieza a aliviar las tareas, le acerca las cosas que necesita y genera más inmovilidad, más dependencia, más deterioro. Genera un aislamiento cada vez más progresivo y va a conllevar a empiezan a aparecer síntomas de ansiedad, depresión, incluso hasta deterioro cognitivo, porque la falta de estimulación ambiental hace que cada vez se reduzca más la cuestión, se empobrezca. Las chicas acá que saben de la parte cognitiva, se empobrece la cuestión cognitiva. Y bueno, y se arma todo un cuadro, ¿no?, a nivel psíquico, de aumento de síntomas de depresión, de angustia, fobias, incluso hasta pueden llegar a estados de confusión y de desorientación. Entonces, bueno, en general se inicia todo un proceso de restricciones de la vida cotidiana que va a tener como consecuencia no solamente la pérdida del deterioro de la calidad de vida, sino incluso se pone en riesgo la vida, porque una persona que antes de una caída era perfectamente autoválida e independiente, cuando aparece este síndrome, si no se trata a tiempo, se genera todo este cuadro de invalidación y con riesgo de hospitalización por todas las disfuncionalidades que genera la misma inmovilidad por el miedo a caerse. Pero vamos a pasar porque si no, no llegamos. Y me voy a ir directamente a cómo se interviene cuando ya este síndrome se instaló. Siempre lo recomendable es cuando uno empieza a escuchar en el discurso del familiar o del paciente el miedo a volverse a caer y que por eso se empiezan a quedar cada vez más quietos, lo indicado, lo necesario es en cuanto antes buscar ayuda profesional, porque esto no alcanza con que uno motive, aliente, vamos, vos podés, no tenés nada, al familiar, no alcanza porque el freno es desde otro lugar que hay que desactivarlo, que hay que moverlo. Sí va a necesitar por parte de la familia, del entorno cuidador, mucho apoyo, mucha paciencia, porque es un freno desde otro lugar, no es tanto físico. Validar sus sentimientos, aceptar, reconocer que el miedo es real, pero tratar de no sobreprotegerlo, como ya lo mencioné antes. Y bueno, el abordaje en este caso siempre es integral,
y interdisciplinario. Es decir, ¿por qué integral? Porque no solamente se va a apuntar a rehabilitar, como decía Sonia, las cuestiones físicas, las cuestiones motoras, esto de recuperar la masa muscular, fortalecer la masa muscular y trabajar sobre el equilibrio, la marcha, desde kinesiología, desde la terapia ocupacional, desde la fisioterapia, sino bueno, desde nuestra intervención psicológica y o psiquiátrica también, porque a veces la invalidación es tal o el nivel de angustia y de ansiedad y de fobias es tal que necesitamos la ayuda farmacológica para empezar a destrabar también estas cuestiones a nivel neuroquímico, ¿no? Entonces se apunta con nuestra asistencia a disminuir todos estos síntomas de angustia, de ansiedad, de depresión, las fobias, este miedo a volverse a caer, y que la persona pueda recuperar nuevamente su confianza, su autonomía funcional y empiece a poder reconectar con todo su entorno familiar, social, y recupere su calidad de vida. Pero desde nuestra intervención psicológica, sobre todo lo que nosotros tenemos que trabajar o apuntamos a trabajar es sobre los factores psíquicos protectores, que tiene que ver con el poder hacer un cambio de posición con respecto a la vejez. Esto que decía Mafalda, ¿no? Que la vida no nos lleve por delante, que la vejez no se nos caiga encima. Entonces, para esto es necesario el poder autocuestionarse, siempre tal vez a partir de un espacio. Ah, se le cambió la... Ahí. Ah, digo, el poder autocuestionarse, tal vez decía en un espacio, en un encuadre de psicoterapia, y poder reflexionar acerca de nuestra propia vejez, ¿no? Para poder revertir esta vivencia de la vejez vivida como una caída, como derrumbe, como deterioro, y teniendo en cuenta que el buen envejecer al que tenemos que apuntar tiene que ver con poder superar estas dicotomías del todo nada, de que antes se tenía todo en la juventud y ahora de mayores no podemos nada, sino que entender que ni nunca se pudo todo, ni que ahora no se puede nada, sino que ahora se tiene que poder distinto, se puede distinto, y eso implica trabajar sobre nuestra flexibilidad psíquica, porque vamos a necesitar armar nuevos proyectos, nuevas aspiraciones, descubrir nuevos deseos, es decir, implica cambios de actitudes, este cambio de posición misma, cambios de ritmo, aprender a andar más lento, a tomar precauciones, a acomodarse a las modificaciones del esquema corporal, es decir, aceptar estos cambios, aceptar este deterioro que nos impone el propio envejecer del cuerpo. Y esto también, como decía Sonia, ¿no? Implica organizar de otra manera a veces nuestro hogar, nuestra manera de hacer las cosas que antes hacíamos, y hacerlas de otra manera, más lentas, más seguras, no subiéndose una escalera, por ejemplo. Siempre en función de prevenir las caídas o nuevas caídas, ¿no? Y poder pensarnos como un viejo conocido, que esa imagen de viejo que pensamos, que nos proyectamos, no nos resulte chocante, no nos resulte perturbador, sino que nos resulte conocida, amigable, que no es alguien que totalmente disociado de nosotros. El poder aceptar también que por más que uno se siente bien, el cuerpo envejece, ¿no? Que por más que uno no registre las limitaciones del cuerpo, las limitaciones están igual. Y esto va a implicar
empezar a aplicar ciertas conductas de autocuidado para generar, para conservar la funcionalidad, la autonomía funcional. El compensar las pérdidas con ganancias, es decir, suplementar lo que se va perdiendo, pero entender que algo sí se va perdiendo y elaborar psíquicamente eso que se va perdiendo. Esto implica fomentar la creatividad, armar nuevos intereses, nuevos vínculos incluso intergeneracionales. Y finalmente, aceptar que la muerte tarde o temprano va a llegar, pero que por suerte no sabemos cuándo va a llegar. Así que bueno, se trata de poder ocuparnos de disfrutar de vivir. Bueno, eso es todo por mi parte. Así que ahora le dejo el lugar y el micrófono para usted. Las ciudades amigables. Vamos a ver si conseguimos que aparezca. Ahí está. La Red Mundial de Ciudades Amigables adaptadas a personas de edad de la Organización Mundial, que ofreció la financiación para el proyecto y el lugar de las reuniones. Durante el año 2006 y 2007 se hicieron reuniones con la intervención de 33 ciudades, donde se realizó con todas las preguntas que se hacían en las distintas ciudades lo que se llama el protocolo de Vancouver, o sea que es una guía para que tengan todas las ciudades para que sepan de qué manera se encara el proyecto. Estas ciudades que entran en ese estudio, que al principio fueron 33, en Argentina entró la ciudad de La Plata, que después entró en la Red Mundial en el año 2011, pero fue parte del proyecto de todas las preguntas que se hicieron y cómo se hizo. En ese estudio se demuestra primero la ciudad o la comunidad, dónde está ubicada geográficamente, su demografía y su estado social y económico. Entonces hizo estudios con dos grupos de personas mayores, que iban de 60 años a 74 y de 74 en adelante, teniendo presente que también hubiera gente de 85 años. Esos grupos de gente, que se llamaron grupos focales, también se tuvo en cuenta el nivel económico, que una parte fuera un grupo de nivel económico bajo y otro de nivel económico medio. Además de esos grupos de personas mayores, estaba también el grupo de los cuidadores, porque en el anterior, el de las personas mayores, se trata de que la mitad tenga problemas moderados o leves. Entonces las personas con problemas bastante delicados estaban en manos de la respuesta que daban los cuidadores domiciliarios. Y también después estaba el grupo de los prestadores de servicios, que podían ser municipales, provinciales, empresarios, cámaras de comercio. Esa gente respondía no por el problema que tenía el adulto mayor en sí, al cual le preguntaban de su vivienda, transporte, cómo se manejaba, sino que ellos respondían cómo veían que la gente accedía a lo que ellos hacían. Por ejemplo, los que proveían de alimentos, las farmacias, los restaurantes. Después con eso se vio qué preguntas eran las que más importancia tenían para ver la problemática, porque había que descubrir las fortalezas y debilidades de cada ciudad. A esa gente se le hacía firmar un consentimiento informado explicándole bien en qué consistía el estudio, qué se iba a hacer, las preguntas que le iban a hacer, donde no tenía nada que ver el nivel económico de la persona en sí, sino del lugar de residencia que tenía esa persona, el barrio o la ciudad. Y se trató siempre que todos los que intervenían
fueran realmente de esa ciudad o comunidad, no que vinieran de otro lado. Entonces el objetivo de la red era conseguir demostrar a otras ciudades cómo se puede lograr un cambio, de qué manera, y interconectarlas para conseguir que se cambiaran información, conocimientos y experiencias, porque eso abarataba los costos. Algunas experiencias tienen un costo, la hacía un país y se la pasaba a los demás, porque hay un foro donde se pone todo lo que hace cada ciudad y que puede ser beneficioso para el resto. Y así se encontraron soluciones innovadoras, basadas en experiencias, o sea que eran experiencias apropiadas. El estudio del protocolo de Vancouver de las ciudades amigables tiene 8 ejes que toman vivienda, transporte, como ven ustedes, participación social, respeto e inclusión social, participación cívica, comunicación, servicios comunitarios de salud y espacios al aire libre. Lo que se le preguntaba a la gente, por ejemplo, era cómo se sentía en su vivienda, qué dificultades encontraba, qué habría que mejorar, si tenía fácil acceso a créditos para mejorar su vivienda. Y en cuanto al transporte, se le preguntaba si el transporte tenía una dinámica buena o había que esperarlo mucho, si tenía bajo costo, si lo dejaba cerca de los lugares a los cuales iba y cómo era, por ejemplo, con respecto a la persona que manejaba el transporte. Si lo dejaban cerca de la acera, si lo dejaban, si tenían cuidado de que cuando subía o bajaba no frenaran bruscamente. Todas esas cosas, y si tenían algún lugar específico para que se sentaran los adultos mayores. Todavía no está en todos lados, pero se está haciendo eso. La participación social tiene que ver con el esparcimiento y el ocio. Si por ejemplo todas las reuniones culturales o, ¿cómo puedo decirle?, también de religión, o todo lo que les guste ir, o las plazas al aire libre con proyectos de gimnasia, si se hacían en un horario acorde al que ellos se mueven, o se ponían horarios que no eran para el adulto mayor. El adulto mayor sabemos que de determinada hora a la noche no le gusta mucho salir, por las razones de inseguridad. Después el respeto a la inclusión social, cómo es la sociedad con respecto a la persona mayor y a la persona que tiene algún problema también. Es respetuosa, es solidaria, se fija de invitarla a todos los lugares, porque la inclusión, no solo tenemos que ver la inclusión, sino también la integración. Incluir en un programa a un adulto mayor y después no saber cómo podemos lograr la integración. Si se hace, por ejemplo, un espectáculo en una plaza, invitamos a adultos mayores, está bárbaro, estamos incluyendo a los adultos mayores en el espectáculo, pero no le ponemos bancos, no le ponemos un lugar donde se sienten, no ponemos dispenser de agua, no tenemos baños químicos, entonces no estamos produciendo que esa persona pueda tomar parte como los demás de todos los espectáculos que hay. Pasamos a la otra, participación cívica y empleo, es que la persona pueda intervenir en acciones, por ejemplo, de gobierno municipal, de estructuras gubernamentales que tienen que ver con los adultos mayores, y empleo. Si todos los adultos mayores, por ejemplo, no tienen un buen pasar, algunos tienen que trabajar por problemas económicos y otros trabajan porque les gusta. Entonces las preguntas van dirigidas a si es fácil encontrar un empleo a determinada edad, si tiene una remuneración justa. Esas son las preguntas que se le hacían a los adultos mayores. Comunicación e información, la comunicación, a nosotros todos, ¿qué queremos? Que la comunicación sea clara, que la podamos comprender, que lo que es escrito sea en letras grandes, que la comunicación, por ejemplo, en diarios, radios, revistas, sobre todo cosas que es lo que más le importa, que no sea despectiva,
que no nos representen en los medios tampoco siempre como la persona con el bastón jorobada, con el rodete, o sentado en una plaza con el perro, porque eso es estigmatizar. Y los espacios al aire libre y edificios se refiere a las plazas y a los edificios. Las plazas, por ejemplo, que tienen que tener un lugar fácil para caminar, para desplazarse, con pocos desniveles, con veredas en buen estado, con rampas para que puedan ascender los que tienen alguna discapacidad. Y los edificios que tengan escaleras con pasamano, o que tengan, por supuesto, ascensores, puertas giratorias ya a esta altura no se quiere en ningún lugar, incluso en algunos lados las están sacando, porque la puerta giratoria entorpece, sobre todo a los que tienen movilidad reducida. Entonces, para entrar en la ciudad, en el proyecto de la ciudad en la red, de la ciudad amigable, hay que cumplir unos pasos. Uno de esos pasos es conseguir una carta del intendente de la ciudad donde diga que el gobierno se compromete a hacer una ciudad amigable con los adultos mayores. Decimos adultos mayores porque en realidad amigable con los adultos mayores es amigable con todo el mundo. Ese compromiso que hacen los gobiernos locales implica reconocer que tiene que haber un cierto presupuesto. Entonces, generalmente las cartas que hacen los intendentes son que dentro de sus posibilidades habrá un presupuesto para hacer las reformas que tenga que haber. La ciudad amigable, ¿por qué buscamos que lo sea? Porque promueve el envejecimiento activo. Y el envejecimiento activo, como ven ustedes, es aquel que optimiza las oportunidades de bienestar físico, participación y seguridad. Ahora acá tiene que estar involucrado en esto toda la sociedad. El joven, el grande, el estudiante, el profesional. Acá en Bahía se ha hecho un proyecto. La asociación a la que pertenezco, Adultos Mayores Diplomados, forma parte de una mesa de trabajo que se implementó dentro de PAMI y donde se está tratando de que se acepte en el Consejo Deliberante el expediente que hay de ciudades amigables. Está pasando por las distintas oficinas que tienen que ir dando su veredicto hasta llegar, no sabemos cuándo, a la resolución final. Para eso tiene que haber un presupuesto. Ustedes van a ver acá en todas las ciudades de Argentina que están dentro de la red de ciudades amigables. Estar dentro de la red de ciudades amigables no quiere decir que esa ciudad es amigable, que tiene declaración de que es ciudad amigable, sino que quiere decir que tiene la intención de hacer un lugar donde la gente de edad pueda vivir bien y vaya envejeciendo con dignidad, con autonomía, con independencia. La Plata, como ven ustedes acá, La Plata, Buenos Aires y Vicente López fueron las primeras 3 que entraron. Hay muchas de Mendoza, hay del sur también. Y dentro de la red tienen que cumplir 4 pasos. Esos pasos se comunican, hay una página web de la Organización Mundial de la Salud donde se ve la ubicación de la ciudad, como si ustedes entran en la red van a poder ver los pasos que cumple cada una. Hay muchas que están hace 4 o 5 años y tienen nada más que la carta del intendente. Esa carta después sigue otro paso, porque cuando inicia eso, más o menos 2 años se tarda en planificar cómo se va a hacer la movida. Y se tienen 3 años más para implementar un plan de acción, para después evaluarlo y ver el impacto que lograron con las mejoras que consiguieron. Las mejoras no siempre tienen que ser totalmente al 100% físicas.
porque en muchos lados hay muchos programas que son culturales para los adultos mayores. Ustedes van a ver, si les interesa indagar sobre esto, sin estar dentro de la red, ¿no? Porque todavía nosotros, por ejemplo, Bahía está tratando de entrar en la red, se está moviendo, pero no estamos todavía. Pero la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, hizo una publicación junto con otros que se llama así, Vamos a lograrlo. Y es para que la gente que tiene interés se pueda mover y planificar en forma individual, con algunas ONG o como sea, en grupitos, sin necesitar de el veredicto positivo del gobierno. Y tienen 28 ideas fáciles y brillantes que se pueden hacer, y donde te dicen qué cosas hicieron en las otras ciudades, y está bueno porque de ahí se puede sacar algún modelo para empezar algo en esta ciudad, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay pequeñas cosas que se pueden hacer sin esperar estar dentro de la red. Por ejemplo, dentro de nuestra asociación, la idea que tenemos próximamente es de hacer una campaña sobre el transporte, de sensibilizar a las empresas de transporte urbano y a los conductores a que traten de hacer más fácil la vida de los adultos mayores, ¿no? Nosotros con nuestra asociación también hace poco, muy poco, ¿no? Hace una semana, conseguimos, acá las chicas saben porque estuvieron en el proyecto, conseguimos que se implantara, se abriera la cátedra de envejecimiento y salud en todas las carreras que tienen que ver con ciencias de la salud, medicina, tecnicatura en acompañante terapéutico y licenciatura en enfermería. En la UNS. Bueno, ese es un logro, son pequeñas cosas que se pueden ir haciendo antes, además hace años también, antes de la pandemia, paramos por la pandemia, pero el proyecto es seguir después. Como ustedes saben que las relaciones intergeneracionales tienen mucho que ver con el adulto mayor, porque se siente visibilizado con los demás, se hicieron muchas charlas en los colegios, hablando con los alumnos, y se invitaron a los abuelos de los alumnos a que estuvieran en esas charlas. Bueno, nosotros lo que queremos es una concientización de que hay que producir un medio donde el adulto mayor envejezca con dignidad y autonomía, y donde el adulto mayor también tiene que tomar parte, porque acá en las ciudades amigables tiene que ser sí o sí con adultos mayores, donde va a haber una persona que va a liderar los grupos para hacer ese estudio, que tiene que ver puede tener que ver con la municipalidad o con otro organismo, y que estén preparados para que cuando esto se pueda hacer en Bahía Blanca, nosotros vamos a necesitar gente que entre en los grupos focales para poder hacerle esas preguntas y realizar los estudios necesarios. Bueno, en realidad lo que interesa es que las ciudades amigables van a tratar de conseguir que las veredas estén en buenas condiciones, que todos los accesos a los edificios sean para personas con discapacidad también, que las veredas tengan lugar para que pasen 2 personas en sillas de rueda, que haya señalización en las calles, iluminación buena, que las plazas, por ejemplo, aíslen un poco el ruido, y se van consiguiendo de a poco. Y algunas cosas que se han hecho en otros países, por ejemplo, en México y en Chile, tienen en México tienen una tarjeta donde el peatón con alguna discapacidad, porque no se le da todo, se para delante del semáforo y consigue alargar el tiempo para poder cruzar la calle. En Chile usan una pulsera que también se usa para el transporte, para avisarle al chofer que tiene que esperar un poco más antes de arrancar, o tiene que esperar un poco más para que ellos puedan bajar. En Suecia, por ejemplo, eso va saliendo en un lugar donde todas las ciudades pueden verlo y a lo mejor pueden copiar algo. Han puesto en las plazas los bancos parlanchines, los bancos
para hacer, tienen señalización en los dos lados, para que se sienten jóvenes y adultos mayores y comiencen a hablar. Otra de las cosas que se trata de hacer en las plazas es que los bancos tengan apoyabrazo y que el asiento, la parte donde se sienta no sea tan profunda porque si no le cuesta mucho al adulto levantarse. Habría montones de cosas para hablar de lo que se está haciendo en todos los países y lo que se puede llegar a hacer acá. Espero que les haya gustado el tema y que cuando tengamos que hacer el relevamiento ese de los grupos focales encontremos gente que quiera intervenir. Muchas gracias.